a partir brevemente de nuevo. ¿Ya? Eh, la clase de hoy entonces tiene que ver con la introducción a los aportes de los lingüistas contemporáneos a la lingüística, y lo que vamos a revisar a continuación tiene que ver con los antecedentes que nos permiten llegar desde la gran pregunta, cómo surge el enfoque moderno al estudio de las lenguas, a las aplicaciones de la traducción a la lingüística. Y para ello vamos a tomar ciertos autores contemporáneos norteamericanos. Entonces, ¿cómo surge el enfoque moderno al estudio de las lenguas? Hay un antecedente que es muy, muy importante y clave, que se le denomina el racismo científico. ¿Ya? Como tal, el racismo, y ustedes tendrán el contexto del significado de la palabra racismo, eh, ha generado, por decirlo de una manera, ha generado un montón de problemas en la historia reciente de la humanidad. Eh, ha generado violencia, odio, ha generado muchas cosas negativas, mucha maldad, si uno lo pudiera graficar de alguna manera u otra. Para efectos de nuestro curso y para efectos de la perspectiva lingüística, todo elemento que es crítico y que hace crisis en algún momento genera otra cosa nueva. Y en particular el racismo científico, la idea del racismo como que pseudocientíficamente hay ciertas razas que son superiores a otras, ayudó al desarrollo de lo que vamos a revisar en esta clase. Esas son las paradojas del mundo, de la historia del mundo. Las tesis darwinistas que surgieron presentando la evolución o la teoría evolucionista del ser humano como especie individual, particular, con todos los valores agregados que tenemos, dio pie a que ciertos científicos o pseudocientíficos justificaron el hecho de que existía una forma de estudiar al hombre y de explicar la naturaleza del ser humano como eh, una especie que tiene clasificaciones internas. Clasificaciones internas, es decir, que podemos clasificar a las personas o a las poblaciones por características fisiológicas o psicológicas que lo hacen diferentes unos de otros, que genera que sean unos superiores a otros. En eso básicamente se estructura el racismo pseudocientífico. La antropometría, la craneometría y otras disciplinas pseudocientíficas que establecieron, por ejemplo, que, no sé, que hay algunos que si existe un ser humano que es más grande, tiene mayor capacidad para una cosa y otro que no, eh, mm, eso solamente sirvió en un primer momento para justificar el imperialismo europeo, o sea, como algunas poblaciones, algunas comunidades podían ser eh, subyugadas ante, por ejemplo, lo que pasó en la India, cuando llega el Imperio Británico a India y subyuga a ciertas poblaciones porque son poblaciones que pueden ser esclavizables, o sea, pueden ser útiles para. Imagínense todo lo que ha pasado en África hasta el día de hoy. En África los franceses, los belgas diezmaron a la población africana porque les parecía que los africanos su misión en la vida era ir a meterse a las minas de carbón o de oro y proveer de joyas y de las piedras materiales preciosos. Así ha sido la historia. Y prueba de eso es que tres son como resumidas, grandes explicaciones pseudocientíficas que han permitido que hasta el día de hoy todavía el racismo sea algo como que está muy internalizado en la cultura. Piensen ustedes que cuando se habla de que la raza asiática o la raza amarilla es una raza inferior porque, por ejemplo, para efectos del deporte, es inferior porque sus cuerpos son más delgados, son de menor estatura, por lo tanto no tienen tanta capacidad muscular para hacer atletismo, en desmedro de, por ejemplo, los afrodescendientes que sí tienen masa muscular y son más altos, más grandes, los afrodescendientes norteamericanos, y ellos son los únicos que pueden ser los mejores o los únicos atletas del mundo. Eh, si bien es cierto que uno puede poner atención en estas diferencias corporales o fisiológicas, como ustedes quieren, el racismo biológico no se justifica en sí, porque lo único que está queriendo decir, y las aplicaciones que ha tenido más vehementes y más duras y más brutales, ha sido, por ejemplo, el racismo en Norteamérica, en Estados Unidos, y todas las guerras y todos los problemas que tiene el país y tiene la nación, y que por ende se nos han transferido culturalmente al resto del mundo. Por otra parte, también el prejuicio de que existen ciertos procesos evolutivos que en algunas razas son importantes de mantener,
Por ejemplo, no mezclar las razas, porque si las razas se mezclan, entonces es como cuando dicen que los perritos no se pueden mezclar las razas, porque si se mezclan las razas los perritos van a salir todos fallados. Es como el mismo principio de fondo. Y otras cuestiones también como que, y eso es lo más, esto es lo más, este es el punto más fundamental para nosotros, el hecho de que ciertas características diferenciadoras a nivel cognitivo hacen que algunas razas sean proclives para, por ejemplo, hablar mejores lenguas que otras. Y eso sí que nos pega a nosotros, porque las grandes lenguas del mundo, de la humanidad, a propósito del imperialismo europeo, se consideraron que eran las lenguas de Europa, o sea, el inglés, el alemán, el francés, el español. Esas son las lenguas puras, las lenguas que evolutivamente son más perfectas. Y por ende, todo el resto de las lenguas que existen en el planeta son lenguas que como pueden ser de segunda categoría. ¿Para qué decir las lenguas africanas? O sea, las lenguas africanas son de los esclavos, por lo tanto, son lenguas de segundo o tercer nivel, orden. ¿Ya? Por ende, los autóctonos, los amerindios que vivían en Norteamérica a la llegada los mismos amerindios que vivían en Sudamérica a la llegada de los españoles, hablaban lenguas que eran lenguas que en ese tiempo eran lenguas del demonio o por la connotación religiosa, y la lengua española era lengua de Dios y de la religión católica. Todos esos preceptos eh, que parecen tan como del siglo XVI, XVII, o sea, hasta el siglo XX, seguían calando hondo y hasta el día de hoy siguen calando hondo en una estructura de pensamiento. Yo creo que ya no tan caricaturesca como lo estoy planteando ahora, pero siguen teniendo repercusiones violentas. Y eso hoy día, si ustedes le preguntan a alguien de qué se tratan las lenguas, lo más probable es que van a decir que existen lenguas que son más elegantes o más puras o más bonitas, que suenan bien. Por ejemplo, cuando se habla del francés. El francés es una lengua que suena muy bonita, pero bonita con respecto a qué? Con respecto al español, con respecto al francés. Eh, el ruso, ¿han escuchado hablar ruso? ¿El ruso es bonito o es feo sonoramente? Entonces, cuando empieza a cuestionarse si hay una lengua es bonita o fea, o suena bien o suena mal, uno está trabajando con ciertos prejuicios. Por lo tanto, eso es algo que los lingüistas norteamericanos hicieron no tan lejos. Vamos hablando de 1800. Franz Boas es el primer lingüista, antropólogo primero, pero fue el primer lingüista antropólogo que dio pie, a propósito y contrario al racismo científico, fue uno de los primeros que justificó el estudio de las lenguas per se. O sea, estudiamos las lenguas porque no tiene que ver con ciertas características prejuiciosas que podamos tener de ciertos individuos, ciertas comunidades, sino que las lenguas son estudiables porque son dignas de ser estudiables en la medida que se manifiestan, son manifestaciones de la lengua humana, del lenguaje humano. Franz Boas fue uno de los que primero delineó la línea entre hablar de comunidades lingüísticas versus comunidades con ciertas atribuciones culturales. O sea, hizo las primeras separaciones, distinciones. Tenemos comunidades que se caracterizan por una riqueza de elementos culturales, sociales, políticos, económicos, y que conforman una mirada al mundo, y esa mirada al mundo puede ser vista a través de su lengua. Ese fue el primer ingrediente, la primera receta que nos entregaron estos lingüistas para enfrentar o abordar el proceso de la traducción. Más adelante tenemos a Sapir y Lee Whorf, Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, que son súper conocidos en el mundo de la lingüística por la famosa y clásica hipótesis Sapir-Whorf, que dice que la estructura de nuestra lengua debe determinar, en cierta medida, nuestro modo de percibir el mundo. Esa es la primera gran hipótesis lingüística que afecta y que determina la traducción. No hay otra, la primera. Y esa dio pie a que apareciera la traducción propiamente tal, como la traducción tiene que traducir formas de percibir el mundo. ¿Ya? Aquí nos pegamos un salto al tiro desde el racismo científico a una percepción completamente distinta. O sea, todas las lenguas valen porque, primero, son parte constituyente del ser humano como especie. Nos alejamos del ser humano
clasificado por grupos, por intereses, por miradas, por colores, por raza, entre comillas. Nos metimos en otra lógica, hablar de seres humanos que tienen comunidades de hablantes. Esas comunidades de hablantes perciben la realidad de una manera y lo expresan a través de su lengua. Esta es la gran premisa del estudio lingüístico y del estudio del ser humano a partir de su manifestación cultural. Lee Worf fue el que llevó el relativismo lingüístico al extremo. Él, en, lo que yo estoy planteando son palabras de él. En el fondo, las comunidades perciben la realidad y ven de acuerdo al prisma que tienen frente a sus ojos. Con el cristal con que yo miro la realidad me permite ver esa realidad y transmitirla de esa manera. Aquí vamos en una línea bien de continuidad de aprendices a maestros. Esto, Frank Boas fue el maestro de Sapir y Whorf. Sapir fue el primero, Whorf fue alumno de Sapir y es continuista de su obra. Luego aparece otro lingüista. Perdón, antes de pasar a lo otro. Miren este ejemplo. Este es el ejemplo clásico de la hipótesis Sapir-Whorf, que está en un libro que se llama Lingüística para Todos, que se los voy a dejar arriba, ya se los dejé en el Classroom. Es un libro así tipo cómic que presenta la lingüística de una manera sucinta, bien divertida, tiene esquemas, tiene monos, dibujos y las ideas, fuerzas son correctas y están bien estructuradas. Es muy útil para leer cuando uno quiere tener ideas de lingüística sin tener que leerse el curso de lingüística general, de Ferdinand Saussure, por ejemplo, o Chomsky al principio. ¿Ya? Por ejemplo, acá, la lengua navajo de Arizona. Ha sido súper estudiada la lengua navajo de Arizona. Es una lengua muy especial, muy distintiva, muy interesante. Y fíjense los términos. Pues el primer término que aparece ahí, Atsisgai, un grupo de líneas blancas paralelas que se pierden en la distancia, a la izquierda. Después, Aegesgai, más de 2 líneas blancas formando círculos concéntricos al medio. Y después, Alginidisgai, 2 líneas blancas que convergen en un punto. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es como, yo miro esto y se me viene a la mente ¿qué pensamiento más matemático tienen estos navajos? O qué manera de comprimir en una palabra un concepto tan amplio. O, ¿cómo puedo traducir esto? ¿Será que tengo que traducir, será que toda la palabra Atsisgai significa un grupo de líneas blancas paralelas que se pierden en la distancia? ¿O es posible descomponer como, imaginémonos que ad fuera un grupo, zigs, líneas blancas paralelas y que se pierden en la distancia, gai? ¿Y dónde estaría la noción de preposición, de frase nominal, de frase subordinada adjetiva, de verbo? Si vemos las otras también, ¿es posible descomponer? ¿O va a ser muy difícil? O sea, tendría que nacer de nuevo para poder tener una nueva estructura mental y poder hablar, decir esto. Esas son las primeras preguntas que aparecen entonces en términos del relativismo. Esta es otra imagen clásica, tipo de los westerns norteamericanos. El gringo que ve la roca y dice, esta roca se parece a pies de elefante. ¿Ya? Como clásico de los westerns, que el vaquero decía que el piel roja, a todo lo que había a su alrededor le ponía nombres de pies de elefante, nariz de cocodrilo, no sé, cualquier cosa que fuese como de la naturaleza. Y en cambio, lo que vemos acá desde la perspectiva navajo es que esa roca, esa formación rocosa que se le llama Tse, Aje y Aja, significa 2 rocas que se alzan verticalmente en paralelo y guardan una relación vertical. O sea, la definición o la percepción de las rocas es puramente geométrica. No es una percepción como antropomórfica, como la percepción supuestamente de este vaquero. En otras palabras, esta viñeta, tipo viñeta, lo que nos quiere decir es que la percepción, según Sapir-Whorf, tiene que ver con, perdón, el significado tiene que ver con la percepción. El significado de las palabras o la estructuración de las palabras tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos del mundo, y tal vez la lengua, y ellos decían con más propiedad, hoy uno dice tal vez, pero antes era
Las lenguas son las que permiten dar esa permeabilidad. Y hay tantos ejemplos con los que uno podría justificar esto. Piensen solamente en el hecho que nosotros dijéramos vamos a ir de paseo al Cajón del Maipo. Y vamos todos al Cajón del Maipo. Hacemos un grupo y nos vamos al Cajón del Maipo a mirar. Y llegamos allá y miramos el cielo, miramos hacia los lados y decimos, oh, en realidad esto parece un cajón. Por eso le pusieron Cajón del Maipo, porque estamos como encajonados, es un cajón. Y el fanático de la hipótesis Sapir-Whorf diría, tenía razón Sapir-Whorf. O sea, la percepción de nuestra lengua española es que acá tenemos un cajón. Pero otro podría decir, es que no, a mí me parece que es como que estuviéramos dentro de una piscina, porque hace, no sé, 200 años atrás, cuando le pusieron el Cajón del Maipo, solamente había una concepción de cajones, no habían piscinas plásticas. Entonces hoy día alguien podría decir, no, esto parece como una piscina, la piscina del cajón, la piscina del Maipo, porque estamos como dentro de una piscina. O sea, a lo que voy con esto es que según Sapir-Whorf, nosotros, de acuerdo a nuestra percepción de nuestro mundo habitual, es como le denominamos y vemos las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasaría si un navajo llegara al cajón del Maipo y lo mirara? ¿Qué nombre le pondría? Le pondría un nombre como casi aeronáutico o aerodinámico, no sé, sería algo muy geométrico. Por lo tanto, la hipótesis Sapir-Whorf tiene una aplicación inmediata y muy interesante porque está mostrando que las lenguas, no sé si se estructurarán de manera distinta solo a nivel sintáctico, sino que parece ser que hay algo más en las lenguas que provee información que no estamos prestándole mucha atención y que tal vez sería digno de que le prestásemos atención. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentario? No, pero Bien. no. Acá tenemos a dos personajes también muy conocidos dentro de la lingüística contemporánea, especialmente norteamericana, que quedaron un poco a sombra de Chomsky, porque ambos fueron antecedentes de Chomsky, especialmente Zelig Harris, que fue el profesor de Chomsky en la universidad. Y fue el primero que habló de las oraciones nucleares y no nucleares y estableció la primera gramática generativa, que Chomsky la tomó y le dio un giro así, fenomenal. Bloomfield, un poco antes, Bloomfield fue, para efectos de la lingüística comparativa así, de las escuelas europeas y norteamericanas, Bloomfield fue como el Ferdinand de Saussure de Norteamérica. Su curso Language es como el equivalente al curso de lingüística general de Saussure. En Language, Bloomfield establece todo el análisis funcional de la lengua. O sea, el análisis funcional, que es una de las cosas que vamos a revisar durante la primera parte de este curso, se lo debemos a la lingüística norteamericana y los métodos comparativos de lengua se los debemos también a estos primeros lingüistas como Boas, Sapir, Whorf, que fueron a terreno, estuvieron en terreno conviviendo con la gente, viviendo con la gente y tomando notas a la antigua en un papel, tomando notas, transcripciones fonéticas, fonológicas de las lenguas de lo que escuchaban. O sea, el navajo fue transcrito fonológicamente por un tipo que estaba sentado escuchando cómo hablaban una comunidad. O sea, la lingüística de campo ya en su máxima expresión. Y estos ya son más lingüistas de salón, porque ellos lo que hacen es modelar. Especialmente nuestro gran conocido Chomsky, que una de las grandes críticas que se le hacen es que fue un tipo que estuvo más en el sillón de, como nosotros ahora sentados, que en la calle, en el campo, haciendo lingüística de campo. No obstante aquello, Chomsky es una de las mentes más brillantes del último 100 años y de los más citados de todos estos últimos 100 años. Acá tenemos dos versiones de Chomsky, años 57 y 2008 aproximadamente. Hoy día está usando barba, está como ya totalmente, casi que ya se va a transformar en un espectro que va a vigilar desde el más allá. Está en proceso de transformación ya a maestro espiritual. Y Joseph Greenberg, que es bastante menos conocido. ¿Habían escuchado hablar de Joseph Greenberg alguna vez? Nunca. No. No, 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 para creo nada. ¿Mm? Chomsky, ¿para qué decir? Pero Greenberg no. Greenberg es menos conocido porque o sea, está en muchos papers, en muchos artículos, en todas partes, pero es menos conocido para ponerlo dentro de la sala de clase, de lingüística hablando, porque la mirada de él es una mirada que requiere
trabajo, un poco lo que nosotros vamos a dedicarnos también en esta primera parte del curso. Aquí resumí, pero lo más que pude, los planteamientos de cada uno para que se hagan una idea introductoria de qué es lo que plantea cada uno, ¿ya? Que son cosas totalmente distintas, pero que son complementarias a la vez y nos sirven a nosotros como estudiantes de lingüística. Chomsky dice, el ser humano no puede hablar solo porque alguien le enseñe, y no es posible que haya llegado hasta acá sin haber desarrollado un dispositivo especial para el lenguaje. Greenberg, por su parte, dice, las lenguas del mundo son habladas por una especie, el ser humano, por lo tanto, tiene que haber algo en común en ellas. Fíjense, son dos cosas distintas. Chomsky le pone fichas, por decirlo de una manera coloquial, al hecho de que es el ser humano como tal, el que hay algo en su interior, en su mente, en su cerebro, que permite generar lenguaje. En cambio, Greenberg dice que, por supuesto, no dice que no, pero dice que el foco del estudio de las lenguas, o sea, donde vamos a encontrar lo que estamos buscando, que no sabemos bien qué es, pero estamos buscando, lo vamos a encontrar en las lenguas mismas. Hay que ir a las lenguas a buscar qué es lo que hay del ser humano en ellas. Porque pensemos que, en términos de lenguaje, las abejas tienen lenguaje también. ¿Se acuerdan que las abejas hacen su danza? Está el panal por una parte, a este lado, y las abejas están en otro lado, a una distancia, y salen las abejas y hacen la danza, que es como un 8, y con esa danza, dependiendo de la altura a la que están, las demás abejas se refieren a ellas y entienden dónde está el alimento, si está por acá arriba de un árbol, si está acá abajo, y esa danza, lingüísticamente hablando, permite que las abejas se alimenten. Las abejas que salen a recolectar le avisan a las otras. También tenemos abejas que están en el panal, en la puerta, que son como una especie de guardianes, como los pacos de la colmena, y dejan entrar o no algunas abejas. Es chistosísimo ver eso, porque realmente las abejas no deja pasar algunas, y a otras sí, las deja pasar. Y están las otras abejas que cuando algunas se pierden, hacen un ejercicio donde tiran feromonas, y las tiran las sacuden en el aire, y las otras que están perdidas se dan cuenta dónde está la colmena o panal, y llegan ahí. Siempre pensando que adentro tiene que estar la abeja reina, que es la que manda absolutamente. Entonces, es una estructura lingüística fenomenal que está en la naturaleza. Pero las abejas no tienen lengua, no articulan lenguaje. Y eso es el punto que a estos autores les apasiona y han buscado cómo darle vuelta a este asunto. Vamos a ver un videito chico, corto, que habla de todo esto que estamos conversando. ¿Me cuentan? ¿Se escucha bien? Language is endlessly variable. Each of us can come up with an infinite number of sentences in our native language, and we're able to do so from an early age, almost as soon as we start to communicate in sentences. How is this possible? In the early 1950s, Noam Chomsky proposed a theory based on the observation that the key to this versatility seems to be grammar. The familiar grammatical structure of an unfamiliar sentence points us toward its meaning. He suggested that there are grammatical rules that apply to all languages, and that the rules are innate. The human brain is hardwired to process language according to these rules. He labeled this faculty universal grammar, and it launched lines of inquiry that shaped both the field of linguistics and the emerging field of cognitive science for decades to come. Chomsky and other researchers set out to investigate the two main components of universal grammar. First, whether there are, in fact, grammar rules that are universal to all languages. And second, whether these rules are hardwired in the brain. In attempts to establish the universal rules of grammar, Chomsky developed an analytical tool known as generative syntax, which represents the order of words in a sentence in hierarchical syntax trees that show what structures are possible. Based on this tree, we could suggest a grammar rule that adverbs must occur in verb phrases. But with more data, it quickly becomes clear that adverbs can appear outside of verb phrases. This simplified example illustrates a major problem. It takes a lot of data from each individual language to establish the rules for that language before we can even begin to determine which rules all languages might have in common. When Chomsky proposed universal grammar, many languages lacked the volume of recorded samples necessary to analyze them using generative syntax. Even with lots of data, mapping the structure of a language is incredibly complex.
After 50 years of analysis, we still haven't completely figured out English. As more linguist data was gathered and analyzed, it became clear that languages around the world differ widely, challenging the theory that there were universal grammar rules. In the 1980s, Chomsky revised his theory in an attempt to accommodate this variation. According to his new hypothesis of principles and parameters, all languages shared certain grammatical principles, but could vary in their parameters, or the application of these principles. For example, a principle is every sentence must have a subject, but the parameter of whether the subject must be explicitly stated could vary between languages. The hypothesis of principles and parameters still didn't answer the question of which grammatical principles are universal. In the early 2000s, Chomsky suggested that there's just one shared principle, called recursion, which means structures can be nested inside each other. Take this sentence, which embeds a sentence within a sentence within a sentence, or this sentence, which embeds a noun phrase in a noun phrase in a noun phrase. Recursion was a good candidate for a universal grammar rule because it can take many forms. However, in 2005, linguists published findings on an Amazonian language called Piraha, which doesn't appear to have any recursive structures. So what about the other part of Chomsky's theory, that our language faculty is innate? When he first proposed universal grammar, the idea that there was a genetically determined aspect of language acquisition had a profound, revolutionary impact. It challenged the dominant paradigm called behaviorism. Behaviorists argued that all animal and human behaviors, including language, were acquired from the outside by the mind, which starts out as a blank slate. Today, scientists agree that behaviorism was wrong, and there is underlying genetically encoded biological machinery for language learning. Many think the same biology responsible for language is also responsible for other aspects of cognition. So, they disagree with Chomsky's idea that there is a specific, isolated, innate language faculty in the brain. The theory of universal grammar prompted the documentation and study of many languages that hadn't been studied before. It also caused an old idea to be reevaluated and eventually overthrown to make room for our growing understanding of the human brain. Bien, ¿qué les pareció? Había harta información, pero algo les debe haber quedado o les debe haber llamado la atención. Chicos, chicas. Mucha información, sí. Bueno, es que este video resume lo que estamos, justo lo que estamos conversando, lo resume y presenta algunas otras cosas que vamos a ver más adelante también. ¿Alguien habló? ¿Quiere hablar? Ah, sí, no, solo quería comentar que la vida de Chomsky ha tenido alto y bajo. Ha dicho cosas y después se ha refutado, así que bien interesante. Sí, sí, él mismo, su propia teoría la ha reformulado al menos en tres momentos muy distintivos que tienen que ver con décadas distintas. Y mucha gente le ha prendido fuego a los libros de Chomsky en el sentido figurativo, por supuesto, pero siempre ha sido un aporte, claro. ¿Alguna cosa que se les haya quedado, chicos, chicas, que les parezca interesante? María Cristina dice, mencionaba varias cosas del capítulo que leímos. Sí, menciona varias cosas de esas, para allá vamos. ¿Pero qué cosa es lo que menciona? La pregunta clave es qué tienen en común las lenguas, ¿ya? ¿Cierto? Podríamos decir, contestarnos, preguntarnos cuál es la gran pregunta para la lingüística contemporánea. ¿Hay alguna otra gran pregunta para la lingüística contemporánea que podríamos hacer a partir de lo que se plantea acá, lo que hemos conversado en esta clase? Profesor, yo creo que es como lo que comenzaba en el capítulo que leímos, sí, que realmente el lenguaje era algo innato o algo adquirido. Y claro, según Chomsky, algo que en cierto modo es innato,
Pero claro, según su percepción ha sido refutado, pero yo en lo personal creo que sí puede ser algo innato porque es algo que hemos desarrollado durante mucho, 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 mucho tiempo, entonces debe haber algo dentro de nuestra ya evolución física, biológica, que pueda estar capacitado para realizarlo. Pero de Totalmente. igual manera es algo adquirido con el tiempo y depende obviamente del lugar, el contexto donde alguien nazca o donde esté desarrollándose para poder desarrollarlo. Sí, exacto, sí. Por ahí va la cosa. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las alternativas que se plantean acá? ¿Recuerdan algunas alternativas que se plantean para poder ir respondiendo a esto de lo innato o lo no innato del ser humano? Me parece que la gran pregunta es, ¿cuán innato es la lengua la lengua y lenguaje en el ser humano? Camila Mesina dice, la importancia de la gramática universal y su evolución para decir que la recursividad es el principio compartido que poseen los idiomas, además de hablar de la especialización genéticamente determinada en el ser humano para la lengua. Ya, claro, totalmente. Esa es una primera formulación que aparece acá, de manera muy explícita, la recursividad. Lanzan inmediatamente un contraargumento, que ahí parece ser una lengua en el Amazonas que no tiene recursividad. Pero parece que sí, parece que la recursividad es un componente importante. Y por ende hay una especialización también genética en el ser humano que parece que genéticamente somos capaces de generar esta recursividad. Un ejemplo de recursividad, así en español, rápidamente. ¿A quién se le ocurre? ¿Nadie? Ya, vamos, queda como tarea un ejercicio de recursividad. Hay otras cosas que se dicen, por ejemplo, la facultad única del ser humano, como que la lengua también, o el lenguaje fuese una facultad única y exclusiva del ser humano, como una facultad autónoma y separada de otra. Bueno, eso también se cuestiona. De hecho, Jackendorf, el nuevo, este autor que estamos revisando en estas clases, Jackendorf plantea, de hecho, que pudiese ser que la lengua, aquí en esta biografía extractada de Wikipedia, como bien precisa, aparecen cuestiones como que él dice que hay una teoría modular, que aparentemente el lenguaje podría estar compartimentado dentro de nuestras capacidades eh, neurológicas innatas. O bien que pudiese ser que nuestro cerebro ocupa de manera multipropósito ciertas facultades para poder hablar. Y eso es algo que él lo demostró o lo empezó a demostrar cuando trabajó en el libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero aparece aquí mencionado cuando trabaja sobre la cognición musical, que siempre se ha hablado de que, por ejemplo, el lenguaje de la música, el lenguaje de las palabras, el lenguaje matemático, como que cada cosa son lenguajes distintos. En particular en la música, él establece que el lenguaje musical en sí no es que sea también un dispositivo, una facultad específica, especializada en el cerebro del ser humano, sino que tiene que ver con una capacidad multipropósito, como que hay propiedades generales que permiten que la condición social se active, perdón, la condición musical, o sea, la manera de percibir el lenguaje musical se active en el ser humano de una manera u otra, aprovechando estos recursos. Por lo tanto, el lenguaje de las lenguas también podría aprovechar esta propiedad multipropósito en nuestro cerebro. De tal manera que la discusión también, Jackendorf la lleva al terreno de que sí, puede ser una cuestión especializada, o sea, es una característica genérica del ser humano, pero ¿qué tanto está especializada en alguna zona del cerebro? ¿O qué tanto está especializada en una serie de funciones del cerebro que permitan que hablemos una lengua o tengamos la capacidad de hablar cualquier lengua? Esos son los primeros cuestionamientos que nosotros vamos a revisar en este capítulo de Jackendorf. Y aquí, en el primer tema, yo les pedí que ya empezaran a avanzar, aparecen 7 preguntas que vamos a conversar, a resolver.
No vamos a alcanzar a verlas todas ahora, pero son las 7 primeras preguntas que hacen la diferencia cuando uno empieza a considerar la aproximación al estudio de las lenguas. Porque si bien es cierto que ya tenemos claro que las lenguas son una especie de portal para mirar la realidad, las lenguas en sí, porque las lenguas son diferentes y nos dijeron cuando estudiamos traducción, empezamos a estudiar traducción, o antes, de manera innata, cuando nos aproximamos a la traducción, en nuestras primeras traducciones como fanáticos de algo que queremos aportar, y en esas primeras traducciones uno nota que hay ciertas cuestiones que las palabras parece que tienen cierto significado, o hay ciertas expresiones, modalidades que son distintas, que no funcionan de la misma manera si uno las presenta en español. No tiene la misma gracia, por así decirlo. Y hay que dar como una vuelta para poder explicar. O que de frentón no entendemos bien de qué se trata, a qué se refiere esto. Entonces parece ser que la primera idea del lenguaje como un prisma para ver la realidad a través de esta lengua, que es el prisma de la realidad, es una idea muy, muy bien asentada dentro de la lingüística contemporánea, pero que podría ser cuestionada, y muy cuestionada, si es que encontramos que... Se me fue internet. Ahí sí, ahí volví. Decía que este relativismo lingüístico de cómo las lenguas ven la realidad podría ser muy cuestionado desde el punto de vista de la especialización biológica, neurobiológica del lenguaje. Bueno, las preguntas que vamos a dilucidar son: ¿cuál es la diferencia entre lingüista, lingüística, políglota y multilingüe? La segunda, ¿qué le da valor al estudio del lenguaje actualmente, según el autor? Tercera, ¿para qué le sirve el lenguaje al ser humano? Enumera ciertas características. Aparte del lenguaje, ¿qué otro aspecto clave aporta al estatus de ser humano? 5. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos invita a pensar al autor en este capítulo? 6. ¿El tamaño del cerebro importa? Y 7. Chomsky nos ha dado algunas pistas. Señala los 2 argumentos fundamentales. Bueno, eso aparece también en el video. Ojo con eso, que el video que acabamos de ver también se menciona bien comprimido. Traten de darle una segunda vista al video, o tercera vista al video que acabamos de ver, porque tiene harta información comprimida y está visto de una forma, bueno, de la perspectiva como de los aportes de Chomsky, el rol de Chomsky, el aporte, y están los temas centrales de la lingüística contemporánea, que es el objetivo de esta primera parte del curso. ¿Alguna pregunta hasta acá o comentario? ¿Vamos a revisar las preguntas ahora o quedan de tarea? Es de tarea. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Miren, lo que vamos a hacer en la próxima clase es, vamos a empezar al tiro, muy chileno eso, al tiro. Vamos a empezar con estas 7, resolverlas, ustedes me conversen. Yo les voy a preguntar a ustedes indistintamente que me comenten de las 7 preguntas, porque va a ser la base de la entrada. Luego vamos a pasar al segundo tema, vamos a ver otro video, vamos al segundo tema. Entonces la siguiente clase, realmente necesito que lleguen con el capítulo, el tema 1 y el tema 2 al menos leídos. El tema 1, el tema 2, a ver dónde están acá. Eso, el tema 1, Finding Our Way to the Problem, y el tema 2, The Argument for Mental Grammar. Esos 2 temas, tráiganlos leídos, porque, bueno, aquí están las preguntas del primero, el segundo se las voy a dar en la próxima clase, y con eso ya vamos armándonos un panorama inicial en que estos primeros autores que vimos, muy rápida, ustedes lo pueden ver con más atención en googleándolo, Boas, Sapir-Whorf, Bloomfield, cuál es el aporte de ellos, porque por ejemplo Bloomfield ustedes lo tienen siempre en lingüística aplicada cuando aprenden lengua, cuando se aprende inglés, el inglés se aprende mucho con los aportes que la manera de estructurarlo que hizo Bloomfield. Y con todo ese pequeño, así breve bagaje que les mostré, aparece un Chomsky que pone un paradigma, y de ese paradigma empiezan a aparecer distintas versiones del asunto, distintas miradas.
Y una de esas miradas que vamos a ver es la mirada de Greenberg, que es una mirada que surge en los años 60, no es nada nuevo, 60, y que ha tenido un asidero tremendo, porque cuando ustedes toman un libro de fraseología de lenguas, por ejemplo, quieren viajar a Asia, y el itinerario del viaje saben que van a toparse con, no sé, 4 o 5 lenguas distintas. Todos esos manuales de viaje, de fraseología, están hechos gracias a los aportes de Greenberg. Joseph Greenberg aportó, no es que se haya dedicado su vida a hacer manuales de viaje, sino que todo el sustrato de investigación interlingüística aportó a generar ese tipo de productos que hoy día son súper importantes para cualquiera que quiera hacer turismo, y para nosotros que nos gusta el turismo lingüístico. Si nos gusta saber, nos gusta ver cómo son las otras lenguas, cómo se relacionan unas con otras, en qué se parecen, por qué es más difícil esta que la otra. Los diccionarios de bolsillo, dice Tiziana Brena, claro, claro. Pero más allá que diccionarios de bolsillo son de frases, las frases típicas. Escena 1, llegada al hotel. ¿Qué hay que hacer en el hotel? ¿Qué cosas hay que decir? Entonces son libros de fraseología, más que un diccionario de palabras, sino que te pone un contexto. Y eso uno va con la fraseología, y es porque, por ejemplo, en inglés lo puedo usar, pero si estoy, no sé, estoy en Hungría, quiero hablar húngaro, porque estoy turisteando lingüísticamente. Entonces aparece el libro de fraseología y uno puede leer ciertas palabras, entender ciertos contextos. ¿Ya? Eso. Entonces nos vemos el próximo, ¿cuándo tenemos clase nosotros? El viernes. El próximo viernes nos vemos. ¿Ya? Les voy a dejar entonces la clase y el otro libro arriba, para que el otro libro que les mencioné de Lingüística para Todos, para que puedan echarle una mirada. Cualquier cosa, bueno, estamos conversando, que tengan una muy buena semana, pásenlo bien, aprovechen con las energías que tenemos todavía de este inicio de semestre, salir adelante, ¿ya? Mucha suerte. Gracias, Chao. profe. Que esté Chao, bien. profe. Igualmente, Chao, chao. profe. Chao.